Hola, ¿qué tal, gente querida? Bienvenido nuevamente a un episodio más de Perfect Frame, donde el frame no se falla, sino se domina. Y en esta ocasión quiero presentarles a un personaje que para mí es uno de los jugadores más fuertes potencialmente del Guitar Hero, indiscutiblemente ganador del Nintendo World Tour y de el World Cyber Game. Por ahí en los años 2009, 2010, no recuerdo exactamente, ya nos va a practicar un poquito él, su experiencia vivida. Para los que no saben mucho, los World Cyber Games, digamos que era un antecesor o lo que era la similitud de el Evo de Fighting Games, pero ya con diversos juegos. Recuerdo muchos que tenía FIFA, que tenía Guitar Hero, que tenía shooters, entre otros. Pero bueno, hoy tengo a alguien que solo yo llamo así, pero es mi querido amigo Ebrick de toda la vida, un rival, una leyenda del Guitar Hero, o sea, un súper amigo que tenía mucho sin verlo, de hecho, y uno de los dedos más veloces de aquí de Guadalajara. Bienvenido, mi Eric. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué tal, Jonas? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien aquí, mira, con ganas de contar mi experiencia, con ganas de platicarte, pues, de todo mi historia dentro del mundo de Guitar Hero, ¿no? De los juegos rítmicos, porque no solamente se limitan a Guitar Hero, claro. Aunque es verdad que Guitar Hero fue mi fuerte. Sí, sí, claro. Verdad. Siempre fue mi fuerte. Empecé, digamos, desde las primeras etapas de Guitar Hero, algo que mucha gente no empezó. Muchos empezaron, por ejemplo, con el Guitar Hero 3. ¿Yo? La gran mayoría, la verdad, es que empezó con el Guitar Hero 3, ¿no? Pero antes del Guitar Hero 3, inclusive, hay otros 4 juegos, algo que mucha gente desconoce, ese dato sobre el Guitar Hero, ¿no? Vamos adelante. Vamos adelante. ¿Cómo nos conocimos, Eric? A ver, primero que nada, yo recuerdo que fue en aquel bendito local del Pro Step Team, allá por, ¿qué es? Avenida Moctezuma o algo así, cuando jugábamos Pump It Up. Yo recuerdo que ahí fueron la primera vez que nos conocimos, ¿no? Nos vimos y todo. Sí, yo me acuerdo perfectamente bien sí. de la primera vez que nos conocimos, porque tengo una anécdota muy curiosa y normalmente se la cuento a la gente que conozco, que veo que les gusta algo similar. A ver. Te voy a platicar. Efectivamente fue en el Pro Step Zone, allá por los años 2005, 2006, yo creo que nos estuvimos conociendo. El Pro Step Zone, pues como bien sabes, era local, ¿no? Donde íbamos a jugar Pump It Up, que es otro juego rítmico. Saludos al Cero, si nos está viendo. Y justamente era propiedad de Cero, ¿no? Este local era de Cero. Entonces, él organizó un evento, ¿no? No sé si recuerdas, había una empresa que le ayudaba de esta persona que se llama Julio, que era Quetzal, era su marca. Y él organizó un torneo, y esa vez era como la novedad, que van a venir varios jugadores de otras partes de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, no solamente los que nos juntamos en Pro Step Zone, ¿no? Ajá. Entonces recuerdo bien que llegaste tú, ¿no? Llegaste en una moto, y me decían, oye, es bueno, Jonas es bueno para jugar y es un gran rival, y bueno, ibas con otros compañeros que también eran buenos, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de ti porque me acerqué a ti, empezamos a hablar. De hecho, creo que tú te acercabas también con nosotros, ¿no? Porque yo para ese tiempo ya me juntaba pues con algunos de los otros buenos jugadores de aquí de Guadalajara. Y me acuerdo que era tu turno de participar ya en el torneo. Ajá. Y por alguna razón tú llevabas unas ampolletitas. Unas ampolletitas de cafeína y una ampolletita de ginseng, ¿no? De ginseng, sí, de ginseng. Te las echabas antes, ¿no? Te las echabas de shot para agarrar energías para jugar. Claro. Y yo me acuerdo que se me hizo súper curioso. Dije, mira, este amigo, ¿no? Porque agarraste, rompiste la ampolleta y fondo, ¿no? Sí, claro. Y eran 2, yo me acuerdo que eran 2. Según yo, una era de ginseng y la otra era de cafeína, ¿no? Y por eso me acuerdo mucho. Como que te gustó a ti mucho esa vez el local de Pro Step Zone y empezaste a frecuentarlo, ¿no? Creo que ibas por lo menos una vez a la semana. Por lo menos una vez. Y vaya que vivías lejos del local, ¿no? Sí. Pero es que ese local era muy bonito, era prácticamente enfocado en la pump. Había una pequeña comunidad de Fighting Games. Pequeña. También, no sé si te acuerdas. Había una única maquinita, pero sí jugaban. Yo me acuerdo mucho que jugaban Marvel 2. Capcom. Marvel 2, exactamente. Pero esa vez fue la vez que nos conocimos. Sí, y recuerdo también que en ese mismo local de Pro Step, Juan había puesto una maquinita de Guitar Hero, cabrón. Eso fue en otra ocasión. Una vez hubo una velada. Yo ya empezaba a jugar Guitar Hero. Bueno, de hecho, yo ya tenía un poquito de background en Guitar Hero. Todavía creo que no participaba en ningún evento. No, ya había participado en un evento nacional. Mentira, ya había ido a mi primer evento nacional. ¿A cuál fue ese evento nacional? Fue un evento que organizó Blockbuster.
Blockbuster. Ok. Creo que de ese evento no tienes tú tampoco mucha información. No. Ahorita, si quieres, pasamos a todos los detalles de este evento, te lo cuento a fondo. Ok. Pero entonces el primero que se enteró fue Cero, justamente porque yo iba muy seguido al Pro Stepson. Puedo decirte que iba 4 de 7 días a la semana, ¿no? A jugar. Entonces Cero vivía cerca de mi casa en aquel entonces y yo le ayudaba a cerrar el local y él me daba un ray a mi casa, ¿no? Me llevaba a mi casa o me dejaba muy cerca de mi casa. Y fue cuando le Ok. comenté que estaba jugando Guitar Hero, que había ido a un torneo nacional, que esa vez no lo gané, pero yo creo que lo hubiera ganado si no hubiera pasado lo que te voy a contar. Ok. Pero entonces Cero me dijo, ¿a poco el Guitar Hero y no sé qué? Y fíjate que hay varios interesados. Y me dijo, oye, ¿y tienes el Guitar Hero? Y sí, lo tengo el Guitar Hero. Y me dijo, ¿qué te parece si yo me traigo una tele y tú te traes el Guitar Hero a la velada? Ok. Tienes 2 guitarras. Y me acuerdo que yo no tenía 2 guitarras, pero ahí fue donde entra nuestro amigo, yo creo que perfectamente te vas a acordar, Maga, ¿no? Fue Por cuando Maga entra supuesto. y Maga lleva guitarras también, ¿no? Y inclusive lleva otro setup también el Maga, ¿no? Y esa Ujú. vez fue una vez de una velada que tuvimos en Pro Stepson, llevamos el Guitar Hero y pues todo el mundo encantado, ¿no? Que esa vez me llevé la sorpresa porque yo pensé que yo era la única persona en todo Guadalajara que tenía un gran talento para jugar, ¿no? Sabía que Ajá. había otros jugadores, ya los había visto, pero ahí fue donde me llevé la sorpresa que mis mismos amigos, yo no lo sabía, como tú, como el brother, ¿no? Juan, Ujú. saludos por allá si nos estás viendo, que eran muy buenos para el Guitar Hero, pero yo no lo sabía, pero eran tan buenos. Yo no sé en qué momento entrenaste tú, en qué momento entrenó Juan, que los dos estaban pues prácticamente a mi nivel, ¿no? ¿Y en qué momento entrenó Cosmos? ¿Te Y en acuerdas qué del Cosmo momento, sí, también? sí, Creo que sí, éramos los cuatro que siempre destacamos de aquí de Guadalajara. correcto. O sea, siempre tú teniendo la batuta, pero nosotros tres siempre ahí muy insistentes y muy incisivos en querer quitarte ese trono, cabrón. Sí, no, y hay un muchacho que tú no conociste que tocaba muy bien la batería también, pero Ok. muy bien la batería. Rubén se llama. De hecho, Rubén. en algunos concursos que ya después del Guitar Hero 3, cuando se abre la banda completa, que entra la batería, entra la voz también, y bueno, el bajo y la guitarra ya estaban en Guitar Hero. Este muchacho empieza a tocar la batería y prácticamente en todas las finales de los torneos Ajá. era él en la batería contra mí en la guitarra, ¿no? Lo cual, Órale. pues, desde mi punto de vista era injusto porque pues, son dos instrumentos completamente diferentes. La batería te exige más estamina, más condición, ¿no? Y pues muchas canciones, la verdad es que en la guitarra es difícil perder tu combo o el streak, pero Ujú. en la batería pues es más normal estarlo perdiendo, ¿no? Es más exigente la batería. Pero él también era muy bueno, ¿eh? Se llama Rubén. Rubén. Rubén Ok, se ok. llama. Sí, no había escuchado de él. Yo había escuchado de nuestro amigo Migue. ¿Te acuerdas que era muy También, bueno? también Y Miguel. también Sek también es muy bueno. O sea, sí tiene mucho talento, nada más que le costaba mucho el doble pedal. Sí, Ya ves que pues las canciones pesadas ya de Smash Hit, World Tour 5, bla, 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 pues es el doble pedal sí, como te tal, exigían como doble tal. pedal. Oye, Eric, pero a ver, platícanos un poco cómo conociste el Guitar Hero. O sea, ¿cuál fue tu primer contacto con el juego? Mira, qué interesante. Mi primer contacto con el juego fue por medio de un vecino. ¿Sí? Ok, Justamente había pasado Navidad. Este vecino mío recibió su regalo de Navidad, el Guitar Hero 2. Era ok, el Guitar ok, Hero ok. para PlayStation 2. Uf, Imagínate, te digo, fue de los primeros que salieron, ¿no? De hecho, Guitar Hero sí, se estrena en PlayStation 2, sí. justamente. Y ya después sale Guitar Hero 2. Él lo recibe de Navidad y me acuerdo que él le empieza a cantar mucho una canción que a mí me interesaba. O sea, yo no conocía la canción, pero el tono que hacía me llamaba mucho la atención. Y un día le pregunto, oye, se llama Misa, ¿no? Le digo, oye, Misa, ¿qué canción es esta que estás cantando? Y me dijo, es una de Avenged Sevenfold, ¿no? Ok. Beast and the Harlot se llama la canción. Sí, cómo Y no. le digo, oye, ¿y esa canción dónde la conociste? Y me dijo, del Guitar Hero. Y me dice, no, vente a mi casa a jugar Guitar Hero. Bueno, entonces pues vamos a su casa. Él ya jugaba en hard, creo que para aquellos de entonces era de wow, ¿no? Porque ya ves que en hard, bueno, normal y fácil, nada Ajá, más tenías que utilizar las primeras 3 notas, ¿no? sí. Verde, ¿Verde, amarillo, rojo? ajá, verde, rojo, amarillo, Rojo, si no estoy amarillo. mala. Pero ya en hard empezabas a utilizar El también azul. el azul, ¿no? Ajá. Que era la parte difícil. Él, pues para mí él era buenísimo, me enseñó el juego, me encantó el juego, tenía todos los artistas que a mí siempre me han gustado de toda la vida, ¿no? La música, yo soy rockero, la verdad, casi Ujú. tirando a metalero. Y pues ese juego me ofreció un montón de opciones de música que conocía y canciones que no conocía que me empezaron a gustar mucho, ¿no? Oye, Pero yo no lo tenía. ajá. Simple y sencillamente cuando él nos invitaba a su casa a jugar, iba y jugaba, ¿no? Ya posteriormente, eh, ponen una maquinita fuera de mi preparatoria. Yo iba en la preparatoria, yo tenía 15, 16 años en Ok. aquel tiempo.
y empiezo a jugar, era que le ponías $1 y era 1 minuto, $2, 2 minutos, ¿no? Era, o sea, peso el minuto, ¿no? De juego. Sí. Entonces fue donde empiezo a jugar, era el Guitar Hero 2 justamente, pero pues la verdad es que no podía estar jugando y todo el día. Una, por el dinero, yo era estudiante, así fueran $5, pues era a lo mejor mi camión del día o ve tú a saber mi desayuno, etcétera. Y no lo tenía en casa tampoco. Oye, ¿y qué fue lo que más te atrapó a ti en sí? O sea, una vez que empezaste a ser más competitivo, ¿te empezó a atrapar más la música o la competencia? Porque me comentas que, pues de primero fue la música, pero ¿qué me puedes decir de eso? No, para mí la inspiración siempre fue la música. De hecho, lo que me llevó a comprar mi primer Guitar Hero fue también una canción en específico. Yo sé que hay mucha gente que piensan que los Strokes no son rockeros. Pues yo compré mi primer Guitar Hero porque vi que fue el Guitar Hero 3 porque vi que iba a estar la canción de Reptilia de los Strokes justamente en ese juego, ¿no? Pero bueno, si quieres, siento que me estoy adelantando un poco, te comento cómo fue mi inicio, porque te digo, yo no tenía el Guitar Hero. De hecho, cuando yo voy a mi primer torneo, yo no tenía Guitar Hero tampoco. ¿Y cómo lo hiciste con tu guitarra? Esa es lo que te quería comentar, justamente. Yo investigando el juego en internet, buscando los precios, etcétera, etcétera, o viendo, la verdad es que me metí a buscar si existía algún emulador o algo del Guitar Hero porque me gustaba mucho, me estaba encantando el juego. Entonces me encuentro una versión que hicieron para la computadora que creo que se llamaba Frets on Fire. No sé siquiera si sigue existiendo. Y entonces era un juego que te permitía mapear las teclas de tu teclado para que participaran como si fuera una guitarra de Guitar Hero. Entonces literalmente lo que hacías es que tomabas el teclado, lo volteabas y utilizabas los Fs o los números, ¿no? Como los frets, y la tecla de arriba, abajo, izquierda, derecha, como si fuera, no sé cómo llamarle, ¿no? Para cliquear, o sea, para cliquear, todo exactamente, esto. ¿No? Entonces, pues, fue lo que empecé a hacer. Aparte, pues tú podías bajar la música de otros usuarios. O sea, era algo muy, muy similar a lo que es ahorita el Clone Hero, está muy de moda, pero fue su versión beta 0.01, ¿no? Vamos a llamar. Entonces fue como empecé a jugar y de hecho fue como me empecé a hacer bueno con el teclado, porque de hecho el teclado te exigía más. Era mucho más duro presionar una tecla del teclado que una del Guitar Hero. Y fue como empecé a hacer. Entonces prácticamente fue donde me empecé a acomodar. Yo jugaba con los Fs. Entonces ya ves, normalmente viene F1, F2, F3, F4 juntos, luego un espacio y luego F5, F6, F7, F8, ¿no? Entonces yo me empecé a acostumbrar utilizo cada uno de mis dedos para uno de los Fs, pero ya cuando quise empezar a pasar al nivel experto, pues ya me pedía cambiarme al F5. Entonces fue cuando yo empiezo a usar el meñique, porque hay muchos jugadores de Guitar Hero que no usan el meñique. ¿Yo? La gran mayoría de los pros no lo usan estos 3 dedos, nada más, exactamente. De hecho, todos en Guadalajara, yo era el único que utilizaba el dedo chico. Aram también, que ahorita vamos a comentar un poquito más de Aram. Él jugaba con 3 dedos él jugaba con 3 dedos, todos, ¿no? En los torneos que yo iba, la gente se impresionaba, de hecho, de que yo jugara con 4 dedos. Sí, siempre fuiste un jugador de 4 dedos. Fue, justamente, ¿no? Y fue donde me empecé a ser bueno. Yo seguía yendo a jugar a casa de mi amigo, de Misael. Ahí con Misael fue donde empiezo a practicar las canciones en hard, se me empezaron a hacer muy fáciles, empiezo a jugar las canciones en experto y las empiezo a pasar, ¿no? Todo el mundo estaba muy impresionado de mis amigos de la colonia, de que por fin alguien podía jugar una canción en hard, ¿no? Y justamente cuando llego, mi primer reto grande del Guitar Hero fue en la canción de Beast and the Harlot, porque es la canción que te empieza a pedir el Fast Scrum, ¿no? Es la primera canción, y yo como jugaba en teclado, pues no estaba acostumbrado, y fue donde empecé a hacer el Fast Scrum, ¿no? Ahí, que bueno, aquí para todos los que nos están viendo, que sepan que yo lo quiero decir desde ya, nuestro amigo Jonas, yo lo considero el mejor fast scrummer de México, Él tenía una habilidad impresionante que ya estaremos comentando también un poco más adelante, pero sí. Y digamos, esos fueron mis inicios del Guitar Hero, ¿sale? Yo empiezo entonces, como sabía que era bueno, empiezo a buscar torneos de Guitar Hero, y para esto conozco a una persona. Yo ya lo conocía porque él anteriormente vivía en mi colonia también, pero luego él se cambia de residencia, de domicilio, y yo lo dejo de ver. Nunca le hablé cuando él era mi vecino, pero entonces un día en casa de esta persona, de Misael, me lo presentan, se llama Cristian. De hecho, creo que tú a él sí lo conoces, a Cristian, ¿no? Cristian lleva por apodo Cachondo, así le dicen, es el Cachondo.
Pero bueno. ¿Jugaba Pomo o algo? Porque no, no, solamente Guitar Puro Hero. guitar, Pero él toda su vida había querido ser músico, él estudiaba canto, toda su vida estudió canto, cantaba muy bien también. Entonces, cuando yo lo conozco a él, él sí tenía el Guitar Hero, él ve mis habilidades, él era bueno también y me empieza a invitar a su casa a jugar, ¿no? Entonces empezamos mucho a jugar juntos. Para esto, sale el Guitar Hero 3, ¿no? De hecho, yo todavía no lo tenía, a pesar de que te digo que yo lo compré por la canción de Reptile, todavía no lo tenía. Bueno, lo tenía, compré el puro disco, ¿sale? No tenía ni la guitarra, tenía el puro disco nada más del Guitar Hero 3, pero él tenía 2 guitarras, este amigo. Entonces lo que hacíamos es que o yo me iba a quedar a su casa o él venía a mi casa, inclusive se quedaba a dormir y nos la pasamos jugando todo el día y toda la madrugada, la verdad. Y buscábamos torneos, pero porque nunca encontrábamos un torneo, nunca encontrábamos. Entonces, en una ocasión, él me dice, oye, encontré un torneo que al parecer va a ser el primer nacional de Guitar Hero en México. Va a ser un torneo grande que se divide en una etapa regional y después en la etapa nacional, ¿no? Si ganas el regional, tienes derecho a participar en el nacional. Ah, mira, perfecto. Entonces ya lo vemos, era un torneo organizado por Blockbuster, ¿sale? Blockbuster lo organizó. Entonces, había una fecha en específica en la que tenías que ir a una tienda en específico de Blockbuster donde iban a hacer las eliminatorias regionales, ¿no? En este caso fue la regional aquí en Guadalajara. Digo, pues Guadalajara es realmente el centro de la región occidente, vamos a llamarle de esa manera. Y fue en el Blockbuster que estaba en Cruz del Sur, ¿sale? E Isla Raza, es por el sur de Guadalajara aproximadamente. Cruz del Sur, Isla Raza, está por acá. Sí, pero está como en una plaza. Sí, exactamente, está en una plaza. Para los que no saben qué es Blockbuster, se rentaba una cassette para ver películas, o sea, y ahí no existía Netflix, no existía HBO, no existía Amazon, no existía nada de eso, ¿no? No, en aquellos tiempos creo que no existía ni YouTube todavía, o iba empezando YouTube. Iba empezando YouTube, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a este torneo de Blockbuster. Entre las reglas estaban establecido que se iba a jugar un mejor de 3, todas las rondas, ¿sale? Y era un 1 contra 1, entonces. Era un 1 contra 1, eliminación directa, exactamente. Y no podías llevar equipo, o sea, tú no podías llevar ni tu propia guitarra, ni tu consola, Blockbuster iba a proporcionar todo, ¿no? Y es aquí donde voy a empezar con el problema más grande y parte del fracaso de Guitar Hero desde mi punto de vista, y no nada más en nivel nacional, sino a nivel mundial. Y es un problema que yo sé que te afectó a ti también, yo sé que le afectó a todos los jugadores de Guitar Hero. Creo que ya sé por dónde vas. Y bueno, ¿cuál es ese problema? Cuando tú cliqueabas justamente tu guitarra, se hacía un doble clic, ¿no? Entonces tú picabas y se hacía un overstrum. Le llamamos cliquear. Overstrum. Sí, no era... El overstrum. Y era un problema comuncísimo en las guitarras de Guitar Hero, que Guitar Hero se dio cuenta y lo intentó arreglar en posteriores ediciones, pero surgió otro problema, que era el del conector del cuello de la guitarra, ¿te acuerdas? Que dejaba de hacer contacto y no agarraba ningún fret tampoco. Sí. Pero bueno, en este primer torneo empieza primera ronda, clasifico sin problemas, fue conmigo Cristian, clasifica sin problemas, y bueno, ¿no? Ahí éramos yo creo que unos 60 participantes. Segunda ronda, tercera ronda, sí éramos bastantes. Venía gente de Colima, me acuerdo, y bueno, que la gran mayoría éramos de aquí de Guadalajara. Había algo de talento nacional. Yo estaba impresionado porque yo pensaba que nadie, pues, la verdad, jugaba bien todavía el Guitar Hero en esos tiempos, ¿no? Pero bueno, esto ya fue en el Guitar Hero 3. Era Guitar Hero 3. Exactamente. Correcto. Entonces, bueno, llegamos justamente a semifinales ya, y a mí, para esto, antes de llegar a semifinales, justamente en los cuartos de final, mi rival se empieza a quejar mucho que su guitarra no servía, que se le iban solas las notas y no sé qué. Y yo pensé, la verdad, que era un paro completamente que estaba poniendo este amigo, no se lo hicieron válido, perfecto, ¿no? Entonces ya después juega el último cuartos de final y también se empieza a quejar la persona de su guitarra, pero él ganó con la guitarra mala, ¿no? Entonces ya fue cuando empiezan a hacer pruebas y efectivamente pues una de estas guitarras se había dañado, ¿no? Una de las 2 guitarras. ¿Cuál era? ¿La Gibson o la Explorer? Porque era Guitar Hero 3. ¿O cuál era? Era Guitar Hero 3, pero la guitarra que estábamos utilizando la guitarra del Guitar Hero 2, que era la guitarra blanca. Y también teníamos la Gibson del Guitar Hero 3, ¿no? Estaban las 2 guitarras. La que falló, si no estoy mal, fue la de Guitar Hero 2, la blanca, que de hecho esa era mi guitarra favorita. A mí, pues, a lo mejor porque fue con la que yo inicié en el Guitar Hero 2, ¿no? Justamente. Pero bueno, entonces empieza la semifinal
Y te digo, era mejor de 3, tú elegías una canción, tu oponente elegía otra canción, si empataban, el juez elegía la tercera canción, ¿no? Era la manera en la que se llevaba a cabo este torneo. Entonces ya empiezo y la verdad no recuerdo qué canción fue la que yo puse, pero efectivamente me tocó a mí la guitarra que hacía Overstrum, ¿no? Entonces yo pues termino perdiendo la canción. Y para esto ni siquiera por algo impresionante, pero la verdad es que yo estaba muy decepcionado porque el score que había hecho en la canción era bajísimo, bajísimo, ¿no? Entonces, sigue la segunda canción, que era una de este muchacho, era un niño, de hecho, era un niño como de 11, 12 años prácticamente. Okay. Bueno, yo también era un niño, yo tenía como 15, 16 años, te comento, y pierdo en la semifinal. ¿No? Pierdes ese Pierdo, pero ahí te va ahorita. En la otra semifinal estaba mi amigo Cristian contra justamente el hermano de este muchachito que me había ganado a mí. Okay. Entonces, como yo también ya me había quejado y se había quejado ya gente de las rondas anteriores, empiezan a decir, ok, el que elige la canción utiliza la guitarra mala y en la siguiente canción, pues lo vamos a cambiar y el que va a elegir la canción ahora él tiene que usar la guitarra mala, ¿no? Es decir, o sea, se van a turnar las guitarras, prácticamente es lo que empezaron a decir. Bueno, entonces llega mi amigo y la verdad es que el hermano de este muchachito sí era bueno, pero no era muy bueno. Mi amigo ya sabía que estaba fallando la guitarra. ¿Cuál fue su estrategia? Poner canciones fáciles, facilititas, donde sabía que ni siquiera que no tenía que, o sea. Que no tenía que hacer esto, pero ni siquiera tenía que, de hecho creo que lo hacía hacia arriba y con mucho cuidadito, ¿no? Entonces, él sí gana su semifinal y él pasa a la final, ¿no? Cuando él pasa a la final contra este niño, me dice, ya sé qué voy a hacer con él, como ya vieron mi técnica de poner una canción fácil, le voy a poner la canción, pero que tengo más entrenada, ¿no? Mi mejor canción prácticamente, que era una de Héroes del Silencio, ¿no? ¿La de Avalancha? La de Avalancha, justamente, que está en el Guitar Hero 3. Pues bueno, mi amigo termina ganándolo, ¿sale? Y cuando, digamos, es el momento de la premiación, él se acerca a mí. Para esto yo estaba muy ilusionado de ganar ese torneo porque yo nunca había volado en avión. Yo tenía 15, 16 años, nunca había viajado en avión. Entonces, algo de lo que más me gustaba es que si ganabas el torneo, te iban a pagar un viaje en avión. Bueno, era todo el viaje pagado al Nacional, ¿no? Que se iba a celebrar en Puebla, justamente. Entonces, mi intención era ganarlo para volar en avión, la verdad. O sea, más que ir al Nacional, era para volar en avión. Entonces, pues yo sí estaba muy decepcionado, estaba muy triste cuando lo perdí. Y llega mi amigo, porque te digo, es con el que jugaba diario. Él me reconocía a mí como su maestro en Guitar Hero prácticamente. Y me dice, oye, Eric, yo no voy a hacer nada en el Nacional. Ve tú. Así me lo dice. No manches. Y le digo, no, ¿cómo crees? Yo sí quería, pero me sentía mal de hacerlo, ¿no? Sí, de verdad. Y le pregunta al organizador que estaba ahí de Blockbuster, al que era el encargado, no hay problema si él va al Nacional en vez de que yo participe, ¿no? Sin ningún problema. ¿Se lo quieres otorgar? Sí, él se lo merece más que yo. Sí fue transferible, vaya. Sí, fue premio, transferible entonces. Y él realmente ese primer regional, la verdad es que yo no lo gané, lo ganó Cristian. Lo ganó Cristian. Te diría su gamer tag, lo quiero decir desde el inicio que empezamos esta plática, pero no me acuerdo cuál es su gamer tag, ¿no? Y como yo lamentablemente tuve un tema de hackeo de mi cuenta de Xbox, ya no tengo acceso, ¿no? Fue todo un tema, digo, ya lo recuperé, pero mi lista de amigos se perdió, entonces no lo puedo ver, ¿no? Pero y a él ya le perdiste la pista a Cristian. Fíjate que lo empecé a frecuentar nuevamente, nada más que, es que no sé siquiera si esto sea tema del podcast, pero es uno de esos amigos muy chapulines, ¿no? Entonces prácticamente empezó a meterse con mi esposa, bueno, quererse meter con mi esposa y terminé relación con él. No, qué bueno, creo que hiciste lo mejor que pudiste. Pero digo, anteriormente era un súper amigo mío, de hecho, Cristian, si llegas a ver esto, que sepas que te estimo mucho todavía, te estimaba un más antes. Muchas gracias por ese tema que hiciste conmigo, de hecho, creo que impulsaste bastante mi carrera en Guitar Hero, ¿no? Pero bueno, entonces él me lo transfiere. También le pregunté justamente al niño que me ganó y a su hermano si estaban de acuerdo. Me habían dicho que sí, que de hecho ellos ya me habían visto jugar desde el inicio, cuando eran las primeras rondas, que no había fallo en las guitarras y que ellos estaban seguros que iba a ganar, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, ya me contacta un agente de una empresa que no era Blockbuster, me imagino que era algún tipo de intermediario o no sé cómo llamarle, ¿no? El organizador del evento que Blockbuster contrata. Me contactan pues para pedirme ciertos documentos. Cuando se dan cuenta que soy menor de edad,
ellos me dicen que tiene que ir un tutor conmigo, ¿no? Pues yo encantado de la vida porque mi hermano, el mayor, ya era mayor de edad y tampoco nunca había volado en avión, ¿no? Entonces le digo a mis papás, no hay problema si va Aldo conmigo, se llama Aldo, mi hermano. Me dice, no, vayan, ¿no? Aparte era un torneo, era prácticamente un viaje express, era estar a las 6 de la mañana en Ciudad de México, bueno, en el vuelo de las 6 de la mañana nos fuimos, llegamos, nos recogen en Ciudad de México, nos vamos vía terrestre a Puebla, porque era en Puebla justamente, era en un cine de Puebla, fue en un Cinépolis de Puebla, vamos al Cinépolis de Puebla. Y el evento pues fue todo el día, bueno, era como hasta las 5 de la tarde, mi vuelo creo que salía a 7, 8 de la noche, entonces nos regresamos ya en la noche de este torneo y para tomar mi vuelo de regreso a Guadalajara. O sea, no pasamos la noche allá, ¿no? Es a lo que quiero llegar. Era un viaje ida y vuelta de un día ese torneo nacional, pero era todo pagado, ¿no? Aviones, alimentos, bebidas, transporte, etcétera. Todo el transporte que te aventaste Ciudad de México a Puebla. ¿Qué digo? Está muy cerquita. Si fue en carro te aventaste una hora. Exactamente, fue una hora de ida, porque de regreso era un caos completo la carretera. De hecho, yo pensé que iba a perder el vuelo de regreso. Lo bueno es que el vuelo estaba retrasado y llegamos pero sí, de regreso hice como 2 horas y media. Iba a vuelta de rueda la carretera, o sea, como si estuvieras tú en cualquier calle, en avenida principal congestionada de aquí de Guadalajara, ¿no? Oye, y en ese torneo entonces, ¿cómo te fue? Ahí va, entonces, llego al torneo. Y hace ratito platicábamos pues de otras personas de Guitar Hero, ¿no? Que también jugaban otros juegos rítmicos. Entonces cuando llego con mi hermano, ya estaban otros participantes, estaba Ciudad de México, estaba Monterrey, no sé, ¿no? Estaba Sinaloa, etcétera, etcétera. Entonces, afuera del Cinépolis siempre pues hay unas maquinitas, ¿no? Ya sabes que los Cinépolis. Y había una Pump It Up, justamente. Entonces me subo a jugar Pump It Up. Y se acerca un muchacho conmigo, ¿no? Porque no recuerdo qué canción jugué. Digo, en aquellos tiempos las canciones eran mucho más sencillas en Pump It Up. La saco perfecta y se acerca un muchacho conmigo, ¿no? Y ya se presenta conmigo como el Kobe, ¿no? ¿El Kobe? El Kobe. Sí lo recuerdo. No, pues ahorita me dijiste su nombre, es Jesús. Es Jesús, justamente. No, el Kobe no es... Jesús Arabia no es. No es el Kobe. No, él es el Chucho, el hermano del Run. Saludos al pinche Chucho. Pero no, él está como Sus Arabia, pero no, él no es. No. Va a ser otro entonces. Sí, porque yo sí recuerdo. Yo sí recuerdo tener un Kobe en el Xbox, pero no sabía que jugaba. Sí, pues él iba como parte del representante de Ciudad de México, justamente, Kobe, pero él me contó que él era muy bueno en Pump It Up, que él conocía al Ron, conocía pues a toda la gente. Yo no conozco a la gente de Pump It Up de Ciudad de México, nunca tuve el placer de relacionarme con ellos, ¿no? Nada más conocí al Güero. ¿Quién no conoce al Güero? Yo tuve, pero en persona, ¿no? Porque hubo una vez, hubo un torneo en el que iba a venir el Güero a Guadalajara. Y me mandaron a mí a recogerlo justamente al Güero, ¿no? Y fue donde lo conocí. No, yo estaba como un niño en una tienda de juguetes prácticamente, porque para los que no conocen al Güero, ¿no? Que no son parte de la comunidad de Pump It Up, Güero, y corrígeme si estoy mal, fue el primer campeón mundial mexicano, ¿no? Porque ya había habido otros eventos de Pump It Up, pero el Güero fue campeón mundial en la Pump It Up. Sí. Y de hecho creo que están todos sus videos en línea, ¿no? Porque yo recuerdo que yo los vi en su momento. Sí, todavía hay 2, 3 videos de él ahí. Pero entonces, ¿conoces a este Cody? Conozco a Cody, Y él también iba para jugar Guitar Hero contigo, ahí en el mismo evento. Correcto, él también iba a jugar ahí Guitar Hero, ¿no? Entonces, bueno, total, ya pasamos, nos hablan, nos mandan a llamar que entremos a una sala del cine. Entras a la sala del cine y era la pantalla del cine completa con un Xbox puesto, ¿no? Y no permitían la entrada a desconocidos, solamente podían pasar los participantes y la familia con la que iban los participantes, ¿no? Y bueno, y los organizadores del evento. Y ya pasamos, yo no tenía Guitar Hero todavía. En sí nos dijeron que lleváramos nuestras propias guitarras de Guitar Hero. Yo no tenía, pero que ahí se nos iban a proporcionar una si no había, ¿no? Entonces, ya empezamos a jugar. Sí se notaba que el nivel había subido muchísimo, ¿sale? Ya dejaban de ser canciones que tocábamos sencillitas de Barracuda, de Avalancha, ¿no? My Name is Jonas. My Name is Jonas. Y ya, pues ya todas las canciones eran
canciones de alto nivel, ¿no? Ya todas, bueno, nadie se atrevía a poner Raining Blood porque sabes que Raining Blood es demasiado técnica esa canción dentro del Guitar Hero, pero sí empezabas a ver ya las canciones de Where It Ends, ya empezabas a ver Through the Fire and Flames, ya empezabas a ver pues las canciones de nivel alto, FCP Remix, ¿no? Uf, sí. Esta canción de Iron Maiden, la de Run to the Hills, Number of the Beast. Sí, Number of the Beast. Number of the Beast. Sobre todo la de Eric Johnson, la de Cliff of Dover. Cliff of Dover, cómo no. Ya sabes que a todo mundo le gusta esa canción, ¿no? Sí. Pero sí, entonces empieza, no recuerdo a quién me toca en primera ronda, lo gano sin ningún problema. Y después de que yo empiezo a jugar, se empieza a escuchar que la gente se empieza a quejar de la guitarra. Otra vez, hermano. Bueno, total que es mi segundo turno, que ya era para pasar a cuartos de final, era eliminación directa, éramos pocos participantes, ni siquiera estaban los 32 estados de aquí de México, ¿no? Y me toca, pues la guitarra me toca contra un chavo con el que ya conocía, porque cuando me recogen en el aeropuerto de México, también él venía de su vuelo de Monterrey, era el chico de Monterrey, ¿no? Ok. Entonces me toca contra el chico de Monterrey, y era el mismo tema de, oye, la guitarra no sirve, la guitarra de este muchacho sí, entonces total que empezamos a jugar y empieza justamente con The Number of the Beast. Increíblemente con todo y Overstrum la gano, la canción, ¿no? Yo me quedé impresionado de haber ganado esa vez, con esa. Entonces después dicen, oigan, vamos a cambiar las guitarras porque está pasando esto con esta guitarra. El chavo de Monterrey se empieza a quejar que no quiere, que él llevaba su guitarra, que no tenía por qué prestármela, que yo porque no llevaba la mía. Yo digo, adelante, yo juego con mi guitarra también, ¿no? Pues bueno, ahí también se viene el segundo problema y mi segunda decepción ahora a nivel nacional porque termino perdiendo la ronda. ¿Sale? Esa vez tampoco lo gano, este nacional, que yo veía todo, sí había nivel, pero yo sabía que lo podía ganar, ¿no? Realmente la única persona que me preocupaba en ese entonces era el competidor de Puebla, justamente. ¿Exterminio? No era Exterminio, era una persona que nunca más he vuelto a ver, nunca más supe de él, le pedí su gamer tag, lo vi jugar algunas semamas y después se desapareció completamente, pero él, por ejemplo, yo en ese entonces todavía no dominaba el intro de Through the Fire and Flames, ¿no? Los que sabes que el intro de Through the Fire and Flames, pues sí lo puedes hacer con una mano, pero lo más normal es que haces tapearlo, ¿no? Lo tapeas. Yo todavía no lo dominaba. Esta persona era el único en todo el torneo que lo dominaba y de hecho él siempre ponía esa canción, la seleccionaba, ¿no? Porque sabía que ya había visto que nadie lo podía hacer prácticamente. Y no creas que sacaba mucho score, pero ya con la ventaja que le daba al inicio podía ganar, ¿no? Sí, en su momento pues, destacaba, ¿no? Pues bueno, total que yo me quejo, y estaban discutiendo que qué iban a hacer, que si hacían una ronda de perdedores, que si se repetía el torneo, que no se podía repetir. Bueno, dicen, oigan, que sigan jugando, ¿sale? Siguen los contrincantes que siguen después de mí tenían el mismo tema, que no llevaban guitarras, pero con ellos ambas guitarras ya tenían el problema del overstrum, ¿sale? Entonces, pues termina la ronda, no recuerdo quién ganó, pero los dos empezaron a quejar feo también, ¿no? Entonces, de hecho, ya dejó de parecer una sala de cine y pareció un circo porque de verdad había un desmadre en esa sala de que todo el mundo estaba pues quejándose, exactamente. Entonces le toca al muchacho que te digo que me daba miedo, que era el participante de Puebla, contra otro muchacho que tampoco llevaba guitarra y también su guitarra tenía overstrum, se empieza a quejar y es donde todo cambió y por lo cual no hubo ningún campeón nacional esa primera vez, o es así como yo lo veo, porque como en un estadio de fútbol, el papá del muchacho que iba perdiendo se empezó a meter, el papá del chavito de Puebla le empieza a contestar y se terminan agarrando madrazos en el CIDE, en pleno torneo, pero hasta cayeron filas así, o sea, de que se estaban aventando y dieron vueltas, cayeron ahí asientos hacia abajo, ¿no? Pues detienen el torneo, lo detienen, güey. Prácticamente nos sacan a todos de la sala del cine. Esta persona, recuerdo que uno tenía la playera rota, o sea, se dieron fuertes, sí se dieron, y eran papás o representantes, pues, de los otros competidores, ¿no? Sí. Nos mandan a llamar de vuelta, para esto ya era muy tarde también, ya nos teníamos que ir para los que tomábamos vuelos de regreso, justamente. Entonces nos dicen que iban a hacerlo por medio de votación. ¿Sale? Entonces empiezan a votar todos los participantes, los familiares. Para mí esto ya era
era un circo completo. Yo Sí, estaba oye. feliz porque yo había viajado en avión, yo había conocido al Cody, yo estaba feliz de la vida, ¿no? Ya me iba a regresar, etcétera, etcétera. Pues total que me terminan eligiendo, no sé cómo, pero me terminan eligiendo segundo, tercero. Primero eligieron al de Puebla, a mí segundo, tercero, no me acuerdo cuál de los dos premios fue. Y bueno, y ya luego de un cuarto a un octavo lugar, creo que también merecían premio, ¿no? Y al momento de la premiación, para que sepas, yo ni siquiera tenía una consola en ese momento. Bueno, sí tenía mi consola, tenía el primer Xbox, el negro, nada Ajá. más, pero no había Guitar Hero para esa Sí, consola, no no que yo había. sepa. Y en ese evento, por mi segundo o tercer lugar, me dan un Xbox. Justamente me gano un Xbox Un y 360. un 360. Y Chulada. venía con un juego que luego me convertí en fan. Ahorita ya no los he jugado, pero venía casi todos los Xbox 360 en ese tiempo traían el Assassin's Creed, ¿no? Ok, ok. De obsequio. No, pues yo iba más feliz de la vida porque regresaba con un Xbox todavía, ¿no? Tu viajecito de Y avión encima no acabó el torneo, entonces para mí había fundamentos para decir, nadie ganó el primer torneo nacional, etcétera, etcétera. Aunque muchos reconocíamos que este muchacho que ya podía hacerlo del inicio de True the Fire and Flames, pues había sido el campeón, ¿no? Ujú. Regreso a mi casa con el Xbox y es ahora sí cuando me propongo a comprar mi primer Guitar Hero, que era el Guitar Hero 3 justamente, ¿no? No lo hacía antes, ya tenía el disco, pero me faltaba la guitarra justamente. Entonces ya conseguí una guitarra, no recuerdo bien si la compré o inclusive si fui a un tianguis a comprarla o me la prestó mi amigo Cristian, etcétera, pero es cuando obtengo mi primer Guitar Hero, ¿no? Lo primero que hice yo fue ponerme a practicar el intro de True the Fire and Flames, A porque huevo. no podía creer que no me saliera, que a este muchacho sí les... Pues no es fácil, para los que han visto True the Fire and Flames saben que el intro no es fácil, para los que jugamos Guitar Hero, digo, por algo Guitar Hero se considera uno de los videojuegos más difíciles de la historia, ¿no? Porque inclusive tú lo sabes bien, cuando salió el Guitar Hero y empieza YouTube y había una página, no sé si recuerdas, había una página muy famosa donde estaban los mejores scores de todas las plataformas, Sí. Score Hero se llamaba. Sí, Y lo era recuerdo. impresionante que habían canciones de Guitar Hero, o sea, ya tenía Guitar Hero años en el mercado, 3, 4, 5 años en el mercado desde su lanzamiento, y habían muchas canciones hasta del primer juego, del segundo juego. Les dije ahorita que habían 4 juegos antes del Guitar Hero 3. Si tú recuerdas bien, siempre lo que hacía la franquicia Guitar Hero sacaba su juego principal y luego sacaba un side. Por ejemplo, con Guitar Hero 3 fue Guitar Hero 3, Guitar Hero Aerosmith, exactamente. Con Guitar Hero 2 fue Guitar Hero 2 y fue Guitar Hero Rock de de los 80s. 80s. Ajá. Y con el primer Guitar Hero creo que fue Guitar Hero y luego Guitar Hero Encore, si no estoy mal se llama el juego. Ese no lo recuerdo. Entonces, pero sí, también con el World Tour fue Metallica. Sí, exactamente. No, y de hecho creo que con el World Tour también hicieron el Smash Hits, ¿no? Que también sacaron, cierto. que para mí, a mí me encantó el Smash Hits, justamente. Sí, porque pero metía bueno, de todo. Entonces a mí me sorprendía muchísimo que ya tantos años de Guitar Hero y muchas canciones de juegos pasados y del juego actual que era Guitar Hero 3 no estaban perfectas, o sea, la gente no podía masterizarlas, o sea, la dificultad que tenía Guitar Hero, ¿no? Y no estamos hablando nada más de True the Fire and Flames, o sea, la gente no podía sacar 100% en True the Fire and Flames, no podía sacar 100% en The Devil Went Down to Georgia tampoco, no podían sacar 100% en las canciones del pack de Virtuoso, en la de Buckethead de Soothsayer, en Surfing with the Alien, creo que esa sí lo tenía. El pack de Dragon Force también. Pero el pack de Dragon Force no era tan difícil de hacer full combo, ¿no? De hacer el 100%, esas sí tenían, yo recuerdo que esas, bueno, de hecho esas salieron años después, ¿no? Como un año después todavía, ¿no? Fue de los últimos paquetes. Creo que fue ese y luego fue el Metallica. No sé si recuerdas, un álbum entero de Metallica también. Pero bueno, entonces pues ya es cuando yo consigo y me pongo a practicar True the Fire and Flames y digo, nunca me va a volver a pasar esto, ¿sale? Hasta inclusive era tanto el acometido que yo tenía ya hacia Guitar Hero y también hacia los torneos, aunque yo lo hacía por diversión, ya te lo digo, que aprendí a arreglar las guitarras y me di cuenta que nadie sabía arreglarlas. Es que sí, el mecanismo para hacer el Scrum era un mecanismo donde habían, digamos, 2 pivotes y cuando tú hacías hacia abajo, este pivote hacía contacto, ¿no? Ajá. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que tanto se quedaba pegado el pivote. Entonces, cuando tú hacías así, pues siempre te detectaba un Scrum, o sea, no se despegaba el pivote. Ajá, y por eso se hacía el doble clic o triple clic, tú veas a ver qué sea, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, tú ya sentías que podías competir a nivel nacional.
Sí, claro, claro. No, yo lo sabía, porque además para este tiempo que yo ya tenía mi Guitar Hero, me propuse hacerle el 100%, o sea, las 5 estrellas Ujú. doradas a todas A las todas las canciones del juego. canciones. Y aparte, pues estaban los leaderboards, ¿no? Y normalmente en los leaderboards yo estaba siempre en las canciones que más me gustaban, primeros 10 y había un acumulado del Ujú. modo carrera y también estaba como en lugar menos de 200, ¿no? Me Oye, Eric, acuerdo. y así rápidamente que nos pudieras platicar, pasó mucho tiempo, pero después vienen los World Cyber Games. Ahí yo, la verdad es de que cuando comienzo a convivir más contigo, que fue a raíz de la POM y todo, yo recuerdo mucho que en el World Tour, perdón, en el Guitar Hero 3 y en otros sí pudiera darte batalla, pero en el World Tour no podía ganarte. Sí. Así, no podía ganarte. Yo, de hecho, si a mí me lo preguntas, para mí tu mejor Guitar Hero fue el World Tour, pero curiosamente fue en los World Cyber Games la versión del World Tour. Entonces, platícanos un poco de tu experiencia en cuanto a los World A Cyber los Games, World Cyber Games. porque ahí sí ganaste el nacional, ¿no? Sí, 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 Ahí sí ahí. ganaste, pasaste una segunda ronda y ahí fue donde ya, desafortunadamente, ¿no? Pasó Correcto, con... correcto. Lo que pasó, bueno, antes de los World Cyber Games fue lo del Nintendo E3. Si quieres, lo Ujú, comentamos después, que es cuando ujú. Nintendo se separa. ¿Te acuerdas que antes, pues, se hacía una convención donde se juntaban Sony, Nintendo y Microsoft, ¿no? Y hacían una convención. Este, que era el E3, si no estoy mal, y Nintendo se Ujú. separa, ¿no? Y Nintendo abre su Nintendo World Tour, que era el que mencioné. Pero bueno, esa será entonces otra historia. Cuando yo asisto a los World Cyber Games, justamente fue buscando torneos. Yo ya sabía que existían porque inclusive yo sabía que había un mexicano que participaba constantemente en Warcraft, no lo conozco, y otro que participaba en FIFA. Al de FIFA sí lo llegué a conocer, se llama Fileto. Al fileto, El sí, sí lo Fileto, ubico al fileto. exactamente. Entonces, ya veo que se van a hacer los World Cyber Games, etcétera, etcétera. Había cupo limitado, pero te podías inscribir. Para esto, yo ya tenía de contacto a una muchacha directa de Activision, Ujú. porque ella me había visto participar ya en otros torneos, porque ella era como, ella vivía en Miami, ¿sale? Pero ella se hacía cargo de todo Centroamérica y Latinoamérica, ¿no? Ya ves que Ok. México normalmente nos consideran también como si fuéramos parte de Centroamérica, ¿no? Ujú. O bueno, de México para abajo es lo que ella veía. Entonces yo contacto con ella, con Roxana. Roxana me dice, sí, claro que sí te vamos a considerar. Inclusive el nacional va a ser en Guadalajara. Me Ajá. dicen, perfecto, ¿no? Entonces, pues ya asisto, fue en la Expo Guadalajara, que tú lo sabes, es un lugar de eventos y convenciones donde se hace la FIL, donde se hacen varios eventos importantes a nivel mundial, pues ahí se organizan los World Cyber Games, justamente. Ujú. Pero primero, para clasificar tú como participante a los World Cyber Games, tenías que ser campeón nacional, justamente, ¿no? Este, y era chistoso para mí porque yo sabía que iba a participar en un torneo internacional que iba a ser en mi ciudad natal, o sea, no Sí. iba a viajar justamente, ¿no? Entonces, bueno, total que voy al nacional, pues la verdad es que arraso, ahora sí, arraso en el nacional con todo mundo, termino en primer lugar y me dicen, oigan, ¿saben qué? Hay un representante de México, un representante de Monterrey y tú que acabas de ganar el nacional, pero te vamos a considerar representante de Guadalajara, me dicen. Eh, Hay dos eventos para participar, ¿sale? Uno son los World Cyber Games que se van a celebrar aquí en Jalisco y los otros va a ser un torneo que está organizando Activision con Samsung en China de Guitar Hero, Ok. justamente, ¿no? Entonces nos dicen, pues tienen que pasar un filtro, ¿no? El primero era ser mayor de edad, yo no era mayor de edad todavía. Uf. Entonces, para ir a China. El segundo era, oigan, tienen pasaporte y pueden tramitar el visado. Entonces yo no tenía pasaporte tampoco en aquel tiempo. Entonces yo, sinceramente, a pesar de que tenía muchas ganas de ir a China, evidentemente a jugar, yo estaba contento con quedarme a participar acá, ¿no? Entonces nos dijeron, van a haber dos representantes mexicanos porque uno es el que ganó el nacional y el otro va a ser porque es de México para participar en los World Cyber Games y el tercero de ustedes se va a China, ¿no? Entonces prácticamente nos dijeron, pues pónganse a jugar unas canciones, tú Eric, tú pues no puedes participar, que sea entre estos dos otros representantes. Para ver quién va, ¿no? Yo digo, yo también quiero participar, digo, si gano, pues ya yo elijo a quién dárselo. Para esto, yo conocí un gran amigo justamente en los nacionales que me llamaba mucho la atención porque
Cuando voy al nacional, pues yo veía a todos los participantes, veía cómo jugaban, etcétera. Y había un muchacho que no ponía canciones difíciles, pero se veía que tenía un nivel increíble dentro del juego. Y diario estaba con su mamá. Iba siempre con su mamá. Ok. Iba con su mamá. Entonces su mamá me empieza a felicitar cuando gano y felicidades, etcétera, etcétera. Y ya le digo, ya vi que viene con su hijo. Y me dice, sí, mi hijo también juega Guitar Hero. Le digo, muy bien. Le digo, ¿sabe cómo se llama en Xbox su hijo? Y para esto yo siempre investigando, siempre buscando, yo decía, ¿quién es el mejor de México? ¿No? ¿Quién es el mejor de México? Entonces cuando yo preguntaba, había un nombre que siempre sonaba en común, pero yo nunca lo había visto. Y yo me la pasaba jugando en línea, ¿eh? Yo jugaba prácticamente 18 horas al día al Guitar Hero y en línea, o sea, contra competidores. Tenía mi win streak era elevadísimo, era muy raro que perdiera, muy, muy raro. Nada más cuando me salía un verdadero top mundial, ¿no? Era cuando perdía. Y se me hacía raro porque ya sabes que luego... por la latencia del internet, pues muchas veces no te conecta con otras partes del mundo. Y esta persona era de México y nunca la había visto, ¿no? Estamos hablando de un famoso, y saludos en donde sea que estés, el buen Aram, ¿no? Su gamer tajera C.A. Aram. Y me dice su mamá, sí, mi hijo es Aram. Y yo, ¿su hijo es Aram? Y pues yo estaba impresionado de que ese muchacho que se veía más chico que yo era Aram, ¿no? Entonces, le digo a la señora, presénteme a su hijo, por favor. No, pues bueno, ya me lo presenta, me invitan a su hotel a jugar justamente. Y no, es donde fui testigo de primera mano de lo bestia que era Aram. Para esto, yo ya jugaba, yo ya me juntaba contigo, ya jugábamos. No, yo recuerdo esa noche. Esa noche llegaste del hotel a la casa del Maga. Sí. Y en casa de Maga estábamos Juan, estábamos Cosmos, estábamos todos, porque nos habías eliminado nosotros de los World Cyber Games. Entonces, ahí estábamos todos, ahí caímos, y llegaste tú y sí dijiste, no mames, está cabrón el Aram. Aram era muy bueno. Mira, lo que pasa es, como sabes, todos los juegos, todos los videojuegos no se definen por quién es el mejor en la canción más difícil o en el escenario más difícil, no, sino que normalmente es una batalla al mejor de 3, al mejor de 5, entonces tienes que ser también un estratega, ¿no? Tienes que ser inteligente. Sí, claro. Jugar. Entonces, no siempre te es, oye, voy a poner las 3 canciones más difíciles y quien las haga mejor, va a ganar, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tú decides poner una canción muy difícil, yo decido poner una canción muy fácil, que sé que la tengo muy dominada, ¿no? Porque hay varias técnicas en Guitar Hero para sacar más score del que deberías, ¿no? Sí, y creo que ya una sabes. De ellas, bueno, por la principal, por la que yo veía que yo ganaba y que tú ganabas, era dónde usar microscópicamente, frame por frame, el poder estrella. Exactamente, tenías que hacer un perfect frame del poder estrella. Tenías que esperar hasta que la nota vaya a pasar en el último instante para activarlo y picarle, justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque así puedes tomar al final 2 o 3 notas más de lo que deberías, ¿no? Porque normalmente intentas que termine en doble o en triple. Sí. Pero bueno, entonces, total que voy al hotel de Aram, voy a su habitación y yo estaba impresionadísimo porque yo sabía que The Fire and Flames no era mi fuerte, todas las demás canciones eran mi fuerte, sobre todo Raining Blood era donde yo era más técnico. Del 3 sí me acuerdo que tenías un Raining Blood imparable, del World Tour una de Motorhead, no me acuerdo cuál es el nombre. La de Overkill. La de Overkill. A mí me impresionaba tu Overkill del World Tour. Sí, no sé cuál consideras tú que era tu mejor del A mí me gustaban todas las canciones del World Tour, fíjate, todas, hasta los del DLC, inclusive, todas me gustaban bastante. Pero bueno, total que ya conozco a Aram. ¿Y qué fue lo que pasó? Aram también era menor de edad. Entonces, el chico de Monterrey es el que se decide que va a China. También y a mí y a Aram nos permiten participar en los World Cyber Games que se llevaban a cabo aquí en Guadalajara, ¿no? En la Expo Guadalajara, que eran al otro día, justamente. Sí, pues sí, bueno, recuerdo. Total que el otro día asistimos y nos llevamos la sorpresa que el cuate de Monterrey también le permitieron participar. ¿Cómo lo hicieron? No tengo ni idea de cómo lo hicieron, ¿no? Okay. Pero bueno, empezamos a jugar. Aquí fue donde yo me llevé una gran decepción porque el chavo de Monterrey queda eliminado en la primera ronda. Era un pool, eran todos contra todos prácticamente, y pasaban los mejores 4 a semifinales y una final directa, ¿no? Pues el chavo quedó en último lugar, no pudo vencer a nadie pudo vencer. Ahora, si había nivel, no te digo que estaban los mejores del mundo, porque yo ya sabía quiénes eran los mejores del mundo, pero por ejemplo, de Estados Unidos, en aquel tiempo, el mejor del mundo sin duda era esta persona americana que era Guitar Hero Phenom. El Phenom, Danny Johnson. Danny Johnson era el mejor, ¿no? Pero con creces, no venía ni Danny, no
no venía el niño Ben, no sé si te acuerdas del niño Ben. Sí, recuerdo también. No venía ni I Am Chris for Life, no venía... Uy, Chris for Life era buenísimo. No venía nadie me lo topé de alguna ellos. vez. Venía una chica que había ganado un reality show de videojuegos en Estados Unidos. No recuerdo cómo se llama la chica. Star Slayer se llamaba. Star Slayer, ajá, para quien la quiera buscar. Star Slayer, justamente. Una chica en aquel tiempo era pelirroja, ¿no? Era como muy kawaii, así, como que se vestía mucho como si fuera una cosplayer, etcétera. Ella venía, bueno, pues estaban representantes prácticamente de todo el mundo, ¿no? Entonces, clasificamos, ya pasamos hasta eso, pasamos la cuenta, los pools, ¿no? Y pasamos Aram y yo, justamente. Y pasa un chico de Brasil y pasa un chico de Canadá. El de Canadá para mí era la sorpresa. El brasileño ya lo conocía, la verdad. El brasileño yo sabía que era muy, muy bueno. Y el canadiense fue el que me llamó la atención, sobre todo porque había un italiano que era muy bueno y el italiano perdió también. Y fue lo que me sorprendió, ¿no? Entonces, ya cuando pasamos, nos dice el organizador, para esto toda la organización o el staff eran mexicanos, la verdad. Entonces nos dice el organizador, ok, así van a quedar los brackets, nos dijo a mí y Aram. Ustedes dos van a jugar de un lado y el canadiense y el brasileño del otro lado para que ellos mexicanos. Pero yo me enojo porque pues Aram había terminado primero, creo que yo segundo y ellos tercero, cuarto. Le digo, no, le digo, sepáranos y los dos vamos a llegar a la final. Sí. Error. Error. Los dos perdimos en semifinal. Sí, me acuerdo, tú jugaste con el brasileño, ¿no? Yo jugué con el canadiense. Y es que es de cuenta que yo me confié mucho porque ya le había ganado varias veces. O sea, fuera del torneo también habían, pues tú podías jugar, echar reta, ¿no? Y no nada más de Guitar Hero, también había Rock Band y yo le ganaba fácil en Rock Band y en Guitar Hero. Pero había una canción que él tenía que sí me daba miedo, una de Metallica, creo que se llama Fight Fire with Ice. Si no estoy mal, la canción. No me acuerdo. Era una canción de Metallica. Trapper on the Ice. Creo que se llama. Trapper on the Ice. Sí, sí, porque la de Fight Fire with Fire nada más estaba en el Guitar Hero Metallica. Creo que era esa. Entonces, bueno, total que empezamos, yo gano mi canción, también era mejor de tres, él pone la canción de Metallica, me gana y dije en el desempate le gano en cualquier canción, pero había una canción en la que yo era muy débil en el Guitar Hero World Tour, muy, muy débil. La de B.O.B. de System of a Down. Uy, era mi fuerte esa rola. No, es que tú eras de muchos Strums, yo era de solos, yo me consideraba a mí el maestro del solo, la verdad, y cuando sale B.O.B., pues me va muy mal en B.O.B. y me gana esta persona, ¿no? Yo dije, bueno, Aram va a ganar todo. Yo no sé cómo. No vi el partido de Aram, inclusive, porque creo que él estaba jugando de otro lado cuando yo también estaba jugando. Ajá. Y también pierde Aram. O sea, yo estaba impresionado de que Aram y yo habíamos perdido y la final no iba a tener ningún mexicano, ¿no? A pesar de ser aquí en Guadalajara y... Pues bueno, sí fue un momento un poco frustrante. Jugamos un puesto por el tercer lugar. La verdad es que yo ya estaba muy feliz también con mi rendimiento. Y yo le había dicho a Aram, tú eres el que viene de viaje. Espero pues, lo mejor de ti, pero yo con la mentalidad de lo voy a dejar ganar, ¿no? Y inclusive creo que hay algunos videos de una canción donde queda muy evidente que lo quería dejar ganar. Era una canción de Bullet for My Valentine. Y justamente al final hay un solo. Y yo lo dejo pasar todo para que ganaran porque le iba ganando. Y aún así le gané, dejando pasar todo el solo. La aguja quedó todavía de mi lado, ¿no? Pero luego en el desempate sale B.O.B. Y de nuevo vuelvo a perder. De nuevo te salió B.O.B. Pero esa fue mi experiencia en los World Cyber Games. No me quejo, un cuarto lugar. Tengo mi medalla bueno, no sé dónde quedaron todos mis premios porque no encuentro ni mi camiseta de jugador, no encuentro ni mi medalla. O sea, no sé dónde quedó, ¿no? Creo que pasé un momento duro en mi vida, como sabes. Entonces fue cuando creo que por alguna razón los perdí o yo mismo me deshice de ellos. No sé si fue lo que hice, pero bueno, esa fue la experiencia en los World Cyber Games. Pero llegamos top 4, ¿no? En los World Cyber Games. No, y la verdad es de que merecidísimo tu top 4 porque yo recuerdo que estabas en tu prime plenamente en ese juego, en el World Tour. Y bueno, qué bueno que continuaste. Así, brevemente que nos comentes, ¿por qué te retiraste del Guitar Hero entonces? Me empiezo a retirar del Guitar Hero por prácticamente dos razones, ¿sale? La primera es que estaba en la universidad y la universidad me empezaba a exigir pues mucho tiempo.
Y sobre todo que además yo tenía que trabajar, entonces ya no tenía tiempo, ¿no? Por la mañana estudiaba, por la tarde trabajaba y cuando salía, la verdad es que tenía 2 o 3 horas libres nada más en mi día y prefería pasarlo con mis amigos, Claro. con quien fuera, antes de estar jugando, ¿no? Esa fue una de las razones. Y la segunda razón fue porque termina el ciclo de vida de Guitar Hero, ¿no? Como sabes, se declararon en bancarrota. Ujú. Guitar Hero lo descontinúan y yo al ver, a mí no me gustaba Rock Band, no sé por qué nunca me gustó Ni a Rock mí Band tampoco me gustó. y no pude hacer esa transición de Guitar Hero a Rock Band, ¿no? De hecho, se dice, a mí lo que me mencionó esta muchacha de Activision es que Rock Band estaba atrayendo todos los ingresos del mercado a través de todos los DLCs que tenía, porque la cantidad de DLCs de canciones para descargar en Rock Band era una burrada, era impresionante, ¿no? En Rock Band 1, Rock Band 2, Rock Band 3, que eran los que estaban en aquel momento. Guitar Ujú, Hero sí sacaba, pero sacaba un pack de 3 canciones cada 6 meses, algo así, ¿no? ujú. Entonces, bueno, es cuando decido, y además, también mi buen amigo Aram, que era muy buen amigo mío, se había retirado para jugar otro juego y me llamaba la atención porque ese juego lo conseguí, me lo prestó un amigo y me llevé la sorpresa que Aram era de los mejores del mundo también en ese juego, pero impresionante. Era un Call of Duty, el Call of Ok, Duty Black ok, Ops ok. 1 y Aram estaba pero pesadísimo. Entonces, pues quise experimentar qué era lo que le había gustado a un buen jugador de Guitar Hero en otro juego y bueno, déjate digo que a mí el Call of Duty me Te fascinó y atrapó me también. atrapó el uno nada más, Black Ops 1 fue el único, porque ya Black Ops 2 no me atrapó, Black Ops 3 y ahorita si me preguntas si continúo jugando la franquicia, para nada, Ya no la no la toco. juegas. No la toco, pero cómo me gustó ese juego y fue prácticamente cuando dejé el Guitar Hero. Qué bueno, qué Permanecí bueno. siendo bueno durante bastantes años, hasta yo me impresionaba que en ocasiones quería mostrar mi talento a un primo de mi esposa o algún amigo nuevo que conociera y todavía tenía bastante talento para el juego, güey. Además de que ya me sentía realizado, a ser verdad, ¿no? Como había una canción algunas canciones que en México nadie lo tenía al 100%, por ejemplo, The Way It Ends, Ujú. y yo la saco al 100% y para mí esa prácticamente fue mi carta de salida, porque ya cuando termino The Way It Ends al 100%, pues prácticamente del Guitar Hero 3 me faltaban 3 canciones, que era One por el solo, me faltaba To the Fire ¿Sí and te Fast and Flames Flames? y una canción que tú sabes que me costaba muchísimo trabajo porque siempre me la aventabas cuando jugábamos. ¿Te acuerdas qué canción Take era? This Life. Take This Life de In Flames, Y yo le exactamente. gané al Aram en Take This Es que Life. tú eras buenísimo en Take Sí, This Life, ¿no? la Muy, tenía, muy ya la llegué a bueno. tener en top mundial. No, sí, sí, Y sí muchos me recuerdo. dicen, oye, y Raining Blood la tenía al No, sí, 100%, sí recuerdo, chavos. sí De recuerdo. hecho, cuando fue lo del Nintendo Tour, vamos a platicarlo rápidamente. Yo participo en un torneo oficial de Nintendo, ¿no? Donde inclusive estaba siendo televisado y todo esto. Y ahí yo ya te conocí a ti, ya Ujú. conocí a Juan, ya conocí a muchos de mis amigos buenos, todos vamos a participar en el torneo. Pero justamente ahí sí era una canción, eliminación directa, canción elegida por el jurado, ¿no? Entonces cuando nos dicen, oigan, en semifinal pasamos 4 jugadores a la semifinal, ya al escenario directamente, ¿no? Inclusive había un artista invitado que eran los Chicos de Plástico, no sé si te Sí, sí, acuerdas, sí. estaban ahí también. Y ya cuando nos dicen, en semifinal van a jugar Raining Blood y en la final True the Fire and Flames. Entonces ahí estaba Juan. Y el Juan, yo sabía que Juan me ganaba en True the Fire and Flames. Juan era mejor que yo en True the Fire and Flames. Hay de aceptarlo, pues, la verdad. Pero yo sabía que en Raining Blood no, y yo sabía que él me tenía miedo a mí en Raining Blood. Entonces, esa vez yo estaba así pidiéndole al cielo que me toque contra Juan en semifinal, que me toque contra Juan, y me toca contra Juan en semifinal. ¡Oh, gracias! Pues bueno, tuve la dicha de poderlo sacar del torneo en la semifinal, porque sí, digo, creo que el FC eran 335,000 y yo creo que Ujú. esa vez le saqué ahí en el escenario, no te creas, es que justamente abajo echando reta le había sacado 331, porque era cuando no me creían que le había hecho FC. Y en el escenario le saqué como 328, algo así, pero Juan le sacó, no sé, como 220, algo así. O sea, sí fue una tremenda paliza, ¿no? Y Qué ya en la bueno. final me toca contra otro conocido mío también, y bueno, él sabía que no me iba a ganar dentro de Fire and Flames, él no le salía ni siquiera la parte del inicio tampoco, y bueno, fue ahí donde terminó ganando ese torneo, ¿no? Y muy importante ese torneo, me dio mucha alegría porque todavía no se anunciaba que Guitar Hero se iba a ampliar
a incluir batería, micrófono y ya las funciones que tenía de guitarra y bajo, ¿no? Y ahí es donde se Y anuncia. ahí es donde se anuncia y dicen, y para el ganador del torneo vamos a entregar uno de estos juegos para que empiece a jugarlo. Entonces me llegan con un Nintendo World Tour recién anunciado al mundo, o sea, y a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, me lo dieron para Wii, era un evento de Nintendo, Ajá. evidentemente. Entonces estaba esta chica, Roxana, que era de Activision también. El Guitar Hero me lo firma toda la banda de Plástico. Ahí recuerdo bien que hasta enfrente decía Pafo, ¿no? Que es el vocalista de Plástico, justamente. Con mucho cariño para el ganador del torneo, Eric, tus amigos de Pericos, ¿no? Ah, perfecto. Entonces ya cuando termina el evento, pues yo con toda la pena del mundo me acerco con Roxana. ¿Cuál pena? Yo no tengo pena. Le digo, Roxana, yo no tengo Wii, cámbiamelo por Xbox, por favor. Y me dice, no podemos, por eso te lo dimos para Wii. Me dice, yo ya sabía que tú eres de Xbox. ¿Por qué? Porque el juego todavía no sale a la venta al público, va a salir hasta dentro de 3 meses. Y si Órale. te doy la versión de Xbox, en cuanto te conectes, te van a banear, me dijo. No te puedo dar ni Xbox ni PlayStation, solamente Wii porque es el único donde no te van a banear. Ah, perfecto, pues no pasa. No, pues ese mismo día me fui a conseguir un Wii y todos mis amigos fuimos a mi casa. Era algo nuevo, nadie sabía ni siquiera qué canciones tenía ese juego todavía. Sí, sí, sí. Era una experiencia. Yo creo que, y era el World Tour, justamente. Yo creo que por eso, yo creo que justamente por eso es que dices que era mi fuerte, ¿no? Lo empecé a jugar 3 meses antes. 3 meses que toda antes. Demás, sí, no manches. Personas. Yo me acuerdo que estabas fuertísimo en ese. Pero mira, esa historia está muy, muy padre porque no sabía que ya que habías tenido cierta ventaja. Pero chingón, qué bueno que tuviste esa ventajilla y pues a fin de cuentas lograste materializarlo ganando los World Cyber Game, ¿no? Ultra Combo. ¿Verdadero o falso? ¿Fingiste que no sabías jugar solo por humillar a alguien? Falso. Cuando suena una canción en una fiesta, solo piensas dónde usar el Star Power. Ay, hasta hace varios años. Verdadero, pero ya tiene muchos años que falso. Es que yo sí lo hago eso todavía. Sí. Ok. ¿Verdadero o falso? ¿Has dejado una canción a 99% y lloraste por dentro? Cierto. Verdadero. ¿Alguna vez rompiste una guitarra? No, falso. Me sorprende la gente que las rompía. Sí. Se ponían muy saltis y lo tiraban todo, ¿no? Ok. ¿Has dicho, yo le saqué más sabiendo que no? No, falso. Muy bien. ¿Has reiniciado una canción solo porque fallaste la intro? Sí, cierto, verdadero. ¿Le tenías miedo a Through the Fires and Flames al inicio? No, falso. Jamás. Falso. Nunca le tuviste miedo a la canción. No, nada. Perfecto. ¿Le tienes respeto eterno a Jordan del Guitar Hero 2? Cierto, verdadero. Sí, es que yo creo que todos llegamos a topar, todos los que jugamos al Guitar Hero 2, ¿no? Todos le tomamos así como que cierto respeto a esa de Jordan porque estaba muy, muy, muy cañón. Guitar Hero 3. Uno de los mejores juegos de la historia. No es una palabra, lo siento, pero... Una sola palabra, una sola frase. Está bien, perfecto. Through the Fires and Flames. Mentira, que es la canción más difícil de Guitar Hero. Guitar Hero World Tour. El juego que innovó la franquicia. Full Combo. Pues el 100%. Ok. World Cyber Games. Una experiencia irrepetible. C.A. Aram. Un excelente amigo y excelente jugador de Guitar Hero y Call of Duty. Star Power. ¿Levantar la guitarra? Oye, si eso no la vi venir, sí es cierto, levantar la guitarra, tienes razón. Sí. Por último, En Casa del Maga. Era diversión total. ¿Cómo extraño total. esos días, Los extraño diversión bastante. Total. Y la última, aquí nomás vas a decirme esto o esto. ¿Cámara? ¿Guitar Hero 2 o Guitar Hero 3? Guitar Hero 3. ¿Explorer o Les Paul? Explorer. ¿Jordan o Through the Fires and Flame? Jordan. ¿Jugar solo o con gente viéndote? Con gente viéndome. ¿Full combo o score más alto? Full combo. ¿Eric Serrano
o Jonas Chess? Lo siento, Eric Serrano. Eso está bien, perfecto. Ya para cerrar así brevemente, ¿cuál crees que haya sido el perfect frame como jugador y como persona? Ese momento donde sentiste que todo se alineó, aunque fuera solo por un instante. Fue cuando conocí a todos mis amigos de la comunidad de Guitar Hero de aquí de Guadalajara. Yo me sentía solo jugando Guitar Hero. Yo sabía que la gente me admiraba por cómo jugaba. Yo sabía que tenía el potencial, ya había ganado torneos, pero estaba solo. Y cuando descubrí que mis amigos, Maga, Jonas, Cosmos, el brother Juan jugaban y que además había gente interesada en ir que aunque no jugaran, hicimos una comunidad. Fueron uno de los mejores momentos de mi vida. Perfecto, perfecto. Ahorita, ¿dónde puede la banda seguirte o qué onda? ¿O ya no juegas? No sé, algún gamer tag que quieras compartirnos o algo. Actualmente sí mantengo jugando un juego rítmico, pero es un juego que está fuera del ojo de todo mundo. Es un juego para tablet. Te lo recomiendo ampliamente. Yo lo juego en mi iPad. Okay. Se llama Dimo, con Dimo. doble E. Es un juego de piano, como el clásico Piano Tiles, pero bastante elaborado. ¿Y cuál es tu arroba en ese, o cuál es tu gamer tag de ahí? Me llamo Yoyo. ¿Yoyo? Yoyo, con G-I-O-G-I-O. Ah, justamente. perfecto. Fuera de eso, la verdad es que ya no juego ningún tipo de videojuego. Como te comenté a ti antes de esta sesión, actualmente soy un consultor fiscal, ¿no? Entonces trabajo a tiempo completo. Es muy exigente mi trabajo, la verdad, pero me agrada bastante. Era una de mis metas que yo tenía desde chico y la pude cumplir, gracias a Dios. ¿Sale? Perfecto, Jonah, qué bueno. me permites terminar con una frase que me gustaría decirle a toda la audiencia que nos está Adelante, viendo. claro que sí. Audiencia, recuerden algo. Siempre hay que ser sinceros con uno mismo, ¿sale? Se los digo como un ex mejor jugador del Guitar Hero que tuve la gran gracia de participar para representar al país. Siempre hay que ser humildes, hay que ser autocríticos y recuerden que lo que pueden hacer, lo pueden hacer mejor también. Y si ven que alguien también lo pueden hacer, no lo duden, ustedes lo pueden hacer y mucho éxito para todos. Perfecto, perfecto. Bueno, Eric, pues muchísimas gracias por haber venido aquí. Aquí quedó grabado tu Perfect Frame. Y bueno, todos esos riffs que sigan marcando tu vida, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Aquí estuvimos con Eric Serrano, el mejor jugador de Guitar Hero en Perfect Frame. Historias reales, jugadores reales, timing perfecto. Muchas gracias.